Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Silvana Fáez, soy licenciada en Servicio Social, egresada de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Soy integrante del equipo cátedra que organiza este seminario en el cargo docente de JTP. También integro la comisión directiva del CEDIR y trabajo como orientadora social de una escuela primaria provincial. En el marco del seminario de Niñeces y Juventudes, Territorio y Políticas Públicas, desde una serie Pensar Situado, voy a contextualizar el derecho a la educación en relación al marco normativo vigente, el rol del trabajador social, desde un enfoque de derechos, de reivindicación de derechos de niñeces y jóvenes. Voy a pasar la filmina. La educación como derecho humano. Voy a tomar las palabras del señor Carlos Blasic sobre los derechos humanos. Él manifiesta que los derechos humanos, como aquellos que protegen la dignidad de la persona humana y sus valores derivados. Libertad e igualdad a través de la efectiva y plena satisfacción de sus necesidades, tanto físicas, psíquicas como morales, que derivan en características y principios propios de carácter general y normas jurídicas básicas de protección. El derecho a la educación pertenece al grupo de derechos económicos, sociales y culturales, los DEC. Acompañan al derecho a la educación el derecho a un adecuado nivel de vida, incluye el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda, a la salud, a la seguridad social, el derecho a trabajar, derechos en el trabajo, derechos gremiales, protección integral de la familia y derechos culturales. Los derechos económicos, sociales y culturales cuentan con un núcleo básico de realización inmediata. Los estados tienen la obligación de efectivizar los mismos en el máximo de sus posibilidades, no admitiéndose por ello actitudes pasivas o de indiferencia ante los mismos. Por otra parte, el principio de efectividad que exige al Estado parte ir avanzando en el máximo de sus posibilidades hacia la realización plena de dichos derechos. Estos están plasmados en el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional y en las leyes que de él se derivan. La sociedad y el Estado deben abandonar su función de simples protectores que limita su accionar a permitir que los sujetos hagan uso de los derechos, para volverse los garantes efectivos de su ejercicio. O sea, no solo deben reconocerlos, sino también protegerlos, ampararlos y velar por su cumplimiento. En el caso de la educación se estableció la obligatoriedad y la gratuidad escolar, como así también la asignación de recursos públicos y humanos y materiales para satisfacer tal fin. La Ley Federal Nacional, la Ley Federal de Educación, la número 26.206, en su artículo número 2, posiciona a la educación y el conocimiento como un bien público y un derecho personal y social garantizados por el Estado. Poner el foco en comprender a la educación como derecho implica tener como punta de partida la comprensión del otro como sujeto de derechos. El otro, alumno, estudiante, no es un sujeto incompleto, un futuro peligro social o un portador de intereses, sino alguien que posee derechos, con derecho a ejercerlos, ampliarlos y sumar nuevos. Como dice Hannah Arendt, las sociedades democráticas son aquellas que garantizan a sus miembros el derecho a tener derechos. La educación debe ser entendida, por lo tanto, como un derecho que da derechos. Bueno, ahora voy a cambiar la filmina. Voy a nombrar nada más el marco normativo referente a la educación a nivel nacional.
que son la Ley Nacional de Educación, la Convención sobre los Derechos del Niño, de protección contra la violencia familiar, de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, de educación sexual integral, el Programa Nacional de Educación y Prevención sobre las Adicciones y el Consumo Indebido de Drogas, prohibición de trabajo infantil y adolescente, prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas. El marco normativo respecto a lo provincial refieren educación provincial la Ley de Educación Provincial, de Violencia Familiar y el Decreto Reglamentario del año 2005, de Abuso Sexual Infantil, de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, del Fuero de Familia y Responsabilidad Penal Juvenil, de la erradicación del trabajo infantil, y también para esta exposición yo traigo el decreto 2299 del año 2011, que es el Reglamento General de Instituciones Educativas, y también el Estatuto del Docente de la provincia de Buenos Aires. Ahora bien, una vez mencionado el marco normativo nacional y provincial, en el marco de este seminario voy a contextualizar el derecho a la educación en relativo a este marco normativo vigente, y para ello lo voy a intentar plantear desde una serie y pensar situado de las intervenciones de los equipos de orientación escolar y la normativa existente en las escuelas de la provincia de Buenos Aires, que es el ámbito de mi ejercicio profesional. Voy a contar, para aquellos que no viven en la provincia de Buenos Aires, que los trabajadores sociales formamos parte de los equipos de orientación escolar, que corresponde a la modalidad de psicología comunitaria y pedagogía social, según la Ley de Educación Provincial. Estos equipos están conformados interdisciplinariamente por profesionales del trabajo social, psicología, psicopedagogía. Hay otros tipos de equipo con otras funciones que pueden incluir fonoaudiólogo y médico. Y también les voy a hacer a grandes rasgos menciones al rol del orientador social dentro de las escuelas. Participar de la elaboración del proyecto educativo institucional y de los acuerdos institucionales de convivencia, generar vinculaciones entre la institución educativa y la comunidad, aportar elementos al análisis y estudio de criterios respecto de las oportunidades educativas que generan o pueden generar las comunidades escolares, el aporte desde la disciplina, brindar la dimensión social al abordaje de los grupos de los alumnos, vinculándose con sus familias, recuperando los saberes socialmente significativos de la comunidad, también promover el trabajo en red, aportar a la articulación intra e interinstitucional y abordar desde propuestas superadoras las problemáticas del ausentismo, del desgranamiento y el abandono escolar, reemplazando, prácticas focalizadas por abordajes comunitarios que comprometan el esfuerzo de todos los miembros de la comunidad educativa. Con respecto a lo que es el ausentismo, que no es exclusivo de la intervención del trabajador social, sino que toda la institución está atenta a situaciones de ausentismo o abandono, es cuando hacemos un seguimiento de esas situaciones, es cuando más surgen situaciones de vulnerabilidad, por lo general, donde encontramos situación de vulneración de algún derecho de niños, niñas o jóvenes. El reglamento, ahora sí, les voy a hacer mención a este Reglamento General de Escuelas Públicas de la provincia de Buenos Aires, que es del 22 de noviembre del año 2011. Fue modificado en ese año, ya que el reglamento anterior conformó un instrumento propio de un contexto histórico autoritario. También les voy a hacer mención de la guía de orientación que tiene que ver en el año, que es del año 2012.
¿Por qué menciono estos, tanto el reglamento como la guía de orientación? Porque ahora, más adelante, vamos a ver a qué me refiero, qué partes de estas dos reglamentaciones de las escuelas provinciales, que si bien se modificaron en el 2011, lo que incluye tanto en el reglamento como la guía es este cambio de paradigma que ustedes vienen viendo a lo largo del seminario, que es pasar de pasar o traspasar, digamos, como que aún siguen ahí en los dos, el paradigma tutelar y el paradigma con enfoque de derechos con respecto a niñeces y juventudes. Hay grandes cambios a partir de la convención, a partir de que el país lo adhiere como tratado internacional y lo incluye en la Constitución. Sin embargo, a partir de eso sigue todo un proceso de cambio y las escuelas no quedaron fuera de ese cambio. Por eso traigo estos dos documentos para analizar esta situación. La escuela no quedó afuera de eso, la escuela se incluyó, la escuela se modificó la reglamentación y con los años se va tomando un posicionamiento del enfoque de derechos. Aún hay cuestiones que seguir cambiando, pero eso es lo que les quería explicar, por qué estos dos documentos y en relación a los derechos de las niñeces y juventudes. La escuela, entonces, fue realizando el cambio de su normativa en relación a la transición del paradigma tutelar al paradigma de derechos. Eso es lo que les quería decir. Este nuevo reglamento se rige por las leyes número 26.206 de Educación Nacional y la ley número 13688, la Ley de Educación Provincial, que define la institución educativa y reconoce los distintos sujetos que la conforman, que en particular reconocen al niño y al adolescente como sujetos de derecho, y así integran al ordenamiento, tanto la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por Ley 23849, como las leyes de protección integral de derechos de niños y adolescentes, la Ley Nacional 26.061 y provincial 13.298. El abordaje integral que refleja este marco normativo impone resignificaciones de la vida institucional educativa, la revisión de sus prácticas, el modo de constituir las mismas y a la vez la incorporación de otros aspectos o dimensiones de la actividad institucional. Este reglamento dice que la obligación estatal de garantizar el derecho social a la educación conlleva la remoción de los obstáculos de cualquier orden que, limitando de hecho la igualdad y la libertad, impidan o entorpezcan el pleno desarrollo educativo de los alumnos, y en especial de los niños y adolescentes y su efectiva inclusión en la sociedad. Que en consecuencia todos los actores comunitarios involucrados con los procesos de enseñanza y los procesos de aprendizaje deben asumir el compromiso de colaborar en la remoción de estos obstáculos, debiendo la escuela ejecutar las políticas educativas y sociocomunitarias. En el artículo 40 de dicho reglamento, inciso 10, dice que prevé la obligación de actuar y cuando corresponda, denunciar ante las autoridades competentes las situaciones de riesgo o vulneración de derechos de los niños y jóvenes, con arreglo a la normativa vigente y a las prescripciones de este reglamento. Respecto a la protección de los derechos de las niñas y jóvenes, en el artículo 249, manifiesta que ante una situación de vulneración de derechos corresponde a todo el personal con carácter de carga pública requerir la intervención de inmediato de los organismos gubernamentales, servicios locales de promoción y protección de derechos, servicios zonales de promoción y protección de derechos y el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. En relación a este reglamento y el marco normativo vigente, en el año 2012, se presenta la Guía de Orientación para la Intervención en Situaciones Conflictivas en el Escenario Escolar,
que implica que todo integrante de la institución educativa la debe tomar como referencia ante vulneración de derechos. Esta guía de orientación, entonces, representa una herramienta que brinda aportes conceptuales y prácticos necesarios a tener en cuenta. Estas situaciones extraordinarias suceden sin dejar de considerar la especificidad y complejidad de cada situación, lo cual comprende tanto a los sujetos que forman parte de ella como al marco organizativo institucional. Además de un accionar pautado de antemano, se requiere un enfoque integral de la intervención que dé curso a una situación superadora de la inicial, en el sentido de restituir los derechos vulnerados a través de políticas de cuidado para los sujetos, como así también las funciones de sostén de la institución. En este presente contexto socioeducativo, en algunas oportunidades, se presentan en las escuelas situaciones conflictivas de carácter extraordinario y en ocasiones de urgencia y alta complejidad. Estas situaciones dan cuenta, por un lado, de la necesidad de encontrar respuestas pertinentes para intervenir con una política de cuidado hacia los niños, niñas y jóvenes, como también hacia los docentes, auxiliares y demás adultos de la institución, y por el otro. Dejar en claro que la conflictividad, dice esta guía, no es extraña a la escuela, sino que en la mayoría de los casos se expresa la conflictividad familiar, social, se expresa en la escuela, entendiendo a la vez que el conflicto es inherente al ser humano y por lo tanto no es un obstáculo para el trabajo, sino que forma parte de él. Cuando estas situaciones incluyen una dimensión de amenaza contra la integridad psicofísica, ya sea autoinfligida o hacia otros, es necesario recurrir a un enfoque integral que considere las distintas dimensiones: lo institucional, lo áulico, lo comunitario, incluyendo el aprendizaje de todos en el marco de la corresponsabilidad. Es importante, por lo tanto, mantener una actitud reflexiva, abierta a la discusión con otros y siempre en función de la defensa y promoción de los derechos de los niños, niñas y jóvenes. Las estrategias de intervención para cada situación se proponen desde la singularidad, las características de cada hecho, de cada institución, de cada familia, de cada grupo áulico, de todos los afectados, considerando lo singular de la comunidad en cuestión. Por ello, la responsabilidad de los adultos, adultas, docentes, va más allá de atender a las situaciones cuando ellas emergen. Esto supone una reflexión permanente que permite estar abierto a ver lo que sucede y también atento a lo latente, eso quería decir, sin naturalizar conductas prácticas y rituales, hábitos que hay en una escuela o una comunidad. El abordaje de situaciones conflictivas obliga a quienes están en las escuelas a ligar todos los contextos de los niños, niñas y jóvenes, así como también las dimensiones de lo institucional comunitario. En este sentido es necesario reconocer y definir tres cuestiones claves en toda intervención. Primero, ¿cuál es la situación conflictiva? Identificar cuál es esa situación. ¿Cuál es la red de actores institucionales y comunitarios para su abordaje? ¿Cuál es la propuesta de acciones a desarrollar? Para ello, debemos intervenir desde el principio de la corresponsabilidad en educación. Insisto con el principio de corresponsabilidad porque creo que esto es muy importante. Yo sé que lo han visto en otras exposiciones. El sistema de promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes instala el principio de corresponsabilidad. La corresponsabilidad alude a que cada sector, conforme a su competencia,
será responsable de la promoción y protección del derecho que debe promover o proteger, al mismo tiempo que para su restricción debe estar en relación con los demás actores sociales. En un escenario de corresponsabilidad y gestión compartida, cada actor presenta responsabilidades que le competen específicamente y se complementan con las de los demás. El principio de corresponsabilidad pretende sustituir la práctica de la derivación, históricamente, de casos entre instituciones para propender a la interdependencia entre los mismos con el objeto de promover, proteger y restituir derechos en forma integral. ¿Qué hace la escuela desde el principio de la corresponsabilidad? Cuando hay una situación de vulneración de derechos en la escuela puede denunciar y en el caso de que no denuncie puede intervenir con un centro local de protección de derechos o puede intervenir, depende de cada situación, con un juzgado de familia, puede intervenir con el hospital público, con un centro de salud. La idea es trabajar de manera conjunta y acompañando a la familia, acompañando al niño y al niño. A eso se refiere con la responsabilidad. No es que la escuela va, hace la denuncia y ya está. No, no es así. Bueno, las competencias y responsabilidades de los diferentes actores deben unirse, fusionarse en estrategias integrales, concertadas por los mismos para evitar la intervención fragmentada y lograr un impacto real sobre el problema. Una cosita más con respecto a esto. La corresponsabilidad también implica que trabajar entre todos, las distintas instituciones o actores sociales que intervienen en una situación, para prevenir y evitar lo que significa la revictimización de la víctima. Si hay una situación de vulneración de derechos, una entrevista en la escuela, una entrevista en el centro de promoción, una entrevista en el juzgado, una entrevista en el hospital, una entrevista en desarrollo social. Digo, contando lo mismo, es como que se vuelve a vulnerar a la víctima. Entonces, desde la corresponsabilidad se trata de evitar eso también. Bueno, ahora bien, en el marco de la escuela, en el marco de esta guía de orientación que mencioné, hay pasos a seguir al interior de la institución ante la presencia de vulneración de derechos y teniendo en cuenta la particularidad de cada situación. Vamos a cambiar la filmina. Bueno, ¿qué debe hacer la institución escolar? Bueno, como primera medida, labrar actas. La persona que toma contacto, que toma conocimiento de una situación de vulneración de derechos, tiene que realizar un acta visualizándose el relato de la niña o el niño o el joven. Ahí el derecho al niño a ser escuchado es fundamental y a labrar todo lo que el niño relata. Por otro, redactar todo lo que el niño relata. Con respecto a informar a directores, inspectores, ya sea que un docente toma conocimiento de la situación o alguien del equipo de orientación escolar debe informar inmediatamente al directivo, que es el responsable de la institución escolar. A su vez, los directivos informan a los inspectores y lo que se debe hacer es elevar la situación de conflicto. Esta acción implica un trámite burocrático, que es completar una planilla y mandarla a las autoridades. Con respecto a llamar a la familia y realizar un acta también, bueno, acá lo que se tiene que tener en cuenta es que si la situación de vulneración de derechos implica a algún integrante de la familia y el niño no debe volver a su casa, no se debe llamar a la familia, sino a otro efector del Estado que lo pueda proteger hasta que esa situación se revierta, y también preguntarle al niño quién es
algún otro referente afectivo, vincular, que no sea el agresor. Esto porque puede ser por maltrato infantil al interior intrafamiliar o abuso sexual infantil intrafamiliar. Entonces es muy importante tener en cuenta las palabras del niño y preguntarle al niño quién es su persona de referencia, de afectiva o de confianza. Con respecto a explicar la obligación docente, es decir, de realizar la denuncia quien toma conocimiento de la situación. Nadie se puede negar, ya sea que tome conocimiento un docente, un directivo, alguien del equipo, el auxiliar de la institución. Todos tienen la obligación como trabajadores públicos de una institución pública hacer la denuncia. Con respecto a la denuncia acompañada por equipos de orientación o equipo directivo, la idea es acompañar a realizar la denuncia. Se solicita, en el caso de que soliciten información posterior, la escuela debe colaborar con eso, debe, si se solicita algún informe con respecto a su trayectoria escolar o a sus cuestiones vinculares dentro de la institución, por ejemplo, ya sea de un juzgado, de una fiscalía, la escuela debe aportar esa información. Y desde la escuela realizar un seguimiento de la situación. No es que termina la denuncia, no es que termina la intervención ahí, sino que hace un seguimiento y se acompaña al niño o a la niña, a la familia, según la situación. Ahora, en las actas que se realizan hay cuestiones a tener en cuenta. Es muy importante, sobre todo, por ejemplo, omitir juicios valorativos. Solamente hay que redactar los hechos tal cual el niño lo manifestó y encomillar esas expresiones del niño. Esto favorece al análisis que hagan o investigaciones que pueden llegar a hacer desde la justicia, por ejemplo, o los centros de protección. Por un lado, omitir juicios valorativos, redactar las actas como los hechos sucedieron, cuidado con las expresiones, tener mucho cuidado, recopilar y encomillar los dichos textuales que tienen muchísimo valor, y precisar datos respecto a circunstancias de fecha, lugar, horario, que también son datos muy importantes. En esta guía de orientación del año 2012 se desarrollan también algunas problemáticas más frecuentes, desde lo conceptual y su abordaje, que solamente las voy a mencionar. Situaciones vinculadas con la salud mental, trastornos de ansiedad, depresión y otros padecimientos mentales, intento de suicidio y suicidio, consumo problemático de sustancias, redes sociales. Bueno, acá actualmente, hace una semana atrás se aprobó la ley que también se llama por una niña que sufrió, que fue asesinada por un caso de grooming, la ley Micaela, que en este contexto de pandemia los niños, niñas y jóvenes están más expuestos a las pantallas, a las redes sociales. Bueno, hubo un aumento en las denuncias por estas situaciones. Maltrato hacia niñeces y juventudes, presunción de abuso sexual intrafamiliar, situaciones de violencia de género, situaciones de violencia en el contexto familiar. Bueno, a grandes rasgos son algunas de las situaciones de vulneración de derechos que se pueden presentar en la escuela. Ahora sí, para concluir, quiero decir que la escuela tiene un rol preponderante en la defensa de los derechos de niñeces y juventudes desde su función social. La escuela es un lugar de socialización donde las niñas y jóvenes comparten
muchas horas con pares y adultos. Desde el principio de corresponsabilidad, la escuela es quien conoce la dinámica familiar a lo largo de los años y su trayectoria escolar real. Por eso creo que los actores institucionales escolares somos los que más podemos aportar al trabajo conjunto con otros efectores del Estado en el marco de la corresponsabilidad por la defensa de sus derechos. De esta manera cierro mi exposición, dejaré el material a disposición y ante cualquier duda estoy a disposición de ustedes. Muchas gracias. Voy a intentar salir de a poco de la presentación. Bien.